Estamos ya dirigiéndonos a Facebook Live y aprovechamos para darle las buenas noches a todos los queridos hermanos, amigos que nos siguen desde ambas plataformas, tanto Facebook Live como Zoom. Esta noche, bueno, como un martes más, Camino de Amor les trae temas de interés para nuestro crecimiento moral y espiritual. Esta vez vamos a hablar de esta frase que la hemos escuchado muchas veces y ahora vamos a ver qué significa y por qué es importante, ¿no? Honrar padre y madre. En el Evangelio, el libro del Evangelio según el Espiritismo, hay un capítulo dedicado a lo que se refiere a honrar al padre y a la madre, honrar a nuestros padres en realidad, ¿no? Y empieza el capítulo diciendo lo siguiente, dice, haciendo referencia a estas citas evangélicas de San Marcos, San Lucas y San Mateo, donde dice, ¿no? Hablando sobre los mandamientos, y dice, ¿no? Bien sabes los mandamientos. No hagas adulterios, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no engañes. Y también remarca, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Lo dice explícitamente el Maestro Jesús a los discípulos y a la gente que en ese entonces lo escuchaba. Explícitamente lo dice, honra a tu padre y a tu madre. También en Decálogo, el Éxodo, en el capítulo 20, se menciona, ¿no? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra que el Señor tu Dios te dará. O sea, es una promesa, ¿no? Una promesa que debemos cumplir, el honrar a nuestros padres para tener larga vida. Ahora vamos a explicar un poquito más este punto. Bueno, vamos a hablar de la piedad filial. ¿A qué se refiere la piedad filial? Y entendamos que el mandamiento honrar al padre y a la madre es una, podemos decir, una consecuencia directa de la ley de amor y caridad. Porque Dios nos manda, ¿no? Practicar la caridad y el amor con nuestro prójimo, ¿no? Y si nos manda a hacerlo con nuestro prójimo, entonces nuestros padres también son nuestros prójimos, ¿no? Entonces, no podemos practicar el amor al prójimo sin amar a nuestros padres, ¿cierto? Porque nuestros padres también son el prójimo, ¿no? Entonces, están inmersos en esta ley de amor y caridad que nos manda Dios, ¿no? Amar al prójimo y practicar la caridad con ellos. Por lo tanto, también a nuestros padres debemos amarlos y practicar la caridad hacia ellos. Sin embargo, la palabra honra, porque dice honra a tu padre y a tu madre, habla un poquito más allá de a lo que se refiere con el amor y la caridad. Va más allá. Y habla de la llamada piedad filial. Es un deber adicional al del amor y la caridad. Un deber adicional es el de la piedad filial, al referirnos a la palabra honra. Honra se refiere a que debemos ejercer la piedad filial, ¿no? Filial viene de hijo, ¿no? Piedad filial. Ahora vamos a detallar un poquito. Entonces, al amor en general que le debemos al prójimo, para nuestros padres hay que añadir algo adicional. Hay que añadir a ese amor, hay que añadir respeto, consideración, sumisión y condescendencia. O sea, adicional al amor que le debemos practicar, hay que añadir esto. Respeto, consideración, sumisión y condescendencia. Lo cual implica también el deber
de cumplir respecto a ellos de una manera aún más rigurosa lo que la caridad manda con respecto al prójimo. Si el mandamiento dice, ¿no? Ser caritativo con el prójimo, con nuestros padres, es más exigente y riguroso aún este mandamiento. Porque aparte de la caridad y el amor, tenemos que incluir todo lo que acá dice: respeto, consideración, sumisión y condescendencia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es como una sublimar la ley de amor y caridad cuando nos referimos a nuestros padres. ¿Sí? Esa es la esencia de este mandamiento, ¿no? Honrar padre y madre, se refiere a eso. Ahora creo que lo vamos entendiendo un poquito más, porque muchas veces hemos escuchado, pero no hemos analizado la verdadera trascendencia que hay en esas palabras, ¿no? Ese mandamiento, honrar padre y madre. Entonces se va desprendiendo todo eso, ¿no? Y este deber, dice, que debemos ejercer hacia nuestros padres, se extiende de manera natural a quienes están en lugar de los padres. Llámese, por ejemplo, si mis padres fallecieron o mi padre falleció y está fungiendo de mi padre no sé, pues un familiar, un tío, un abuelo, o de repente alguien que ni siquiera es familia, pero que está velando por el hijo que no es su hijo fisiológico. Entonces, por ello, dice, tienen tanto más mérito cuanto menos obligatoria es su abnegación. Claro, como padres tenemos obligaciones en criar a nuestros hijos, pero si no es mi hijo y yo estoy asumiendo su cuidado y eh, el amor, su crianza, el ampararlo, guiarlo, y no es mi hijo, si yo estoy asumiendo todo eso como si yo fuera su padre o su madre, entonces el mérito es mayor, porque lo estoy haciendo voluntariamente, ¿no? No lo estoy haciendo porque es mi sangre, mi hijo, ¿no? Sino lo hago voluntariamente. Entonces, el mérito es mayor aún, ¿no? Entonces, ese deber de los hijos a quienes fungieron de padres se extiende también a esas personas, ¿no? Si me crió mi abuelo, por ejemplo, entonces mi abuelo es como si fuera mi padre. Entonces, yo tengo que reconocer en él este amor hacia él, ¿no? Igual, me crió una tía, ¿no? O me crió, no sé, pues la abuela o no sé, algún familiar. Entonces, a esa persona la veo como mi mamá, ¿no? Entonces, nos dice también que esto es tan serio que Dios castiga siempre de una manera muy rigurosa el violar este mandamiento. Castiga lo he puesto entre comillas porque sabemos que Dios no castiga, ¿no? Pero es una forma para que podamos entender, ¿no? En realidad es salirnos de las leyes divinas, escaparnos de las leyes divinas al no cumplir con honrar a nuestros padres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien se aparta de las leyes divinas? Le va mal, pues, ¿no? Va a experimentar con dolor su falta de amor, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Pero acá en este caso es más riguroso todavía porque la obligación es mayor. Entonces, entendamos que honrar a nuestros padres, a nuestro padre y a nuestra madre, no es solamente respetarlos, ¿no? Así yo respeto a mis padres. Está bien, tienes que respetarlos, pero eso no es solamente eso, honrarlos, ¿sí? Es también asistirles, ¿no? He puesto acá en rojo, ¿qué quiere decir asistirles? En sus necesidades, ayudarlos, darles el soporte que necesitan, ¿no? La ayuda, ¿no? Asistirles en sus necesidades, velar por su descanso en su vejez, ¿no? Y ser solícitos con ellos como ellos lo fueron con nosotros en nuestra infancia. Recordemos que cuando nosotros, como seres humanos, vinimos a la tierra, estábamos desvalidos, ¿no? Los bebés son desvalidos. Tú dejas un bebé solo en la casa o en la calle, donde sea, y solo no puede sobrevivir. Necesita de los cuidados de su madre y de su padre, ¿no?
la mamá especialmente muy cerca de él para cuidarlo, darle calor, alimentarlo, y el papá también para complementar esa ayuda y ese amor que la madre otorga al niño, ¿no? Entonces, este es como retribuir, ¿no es cierto? En las necesidades que ya cuando el cuerpo se desgasta, las fuerzas disminuyen, los hijos tienen que velar por sus padres, ¿no? Asistiéndolos, ayudándolos a que descansen en la vejez que se aproxima y estar atentos, ¿no? Ante sus necesidades y sus requerimientos. Y más aún cuando los padres no tienen recursos económicos, ¿no? Sucede mucho esto con los sistemas sociales de empleo que hay en las ciudades, en los países, ¿no? Donde la persona que está en su vida económicamente activa, en su desarrollo profesional, sí, gana una cierta cantidad de dinero, muy buena de repente estos ingresos económicos como profesional o como trabajador, pero no sucede lo mismo cuando pasa al retiro o ya deja de trabajar. Los ingresos disminuyen mucho, radicalmente, ¿no? No gana ni ganará lo mismo que ganaba cuando estaba trabajando, gana mucho menos. Y algunos que no tienen ni siquiera esta pensión, o tienen una pensión ínfima, que son muchos los casos, por ejemplo, del Estado, ¿no? Las pensiones son muy bajas, ¿no? Inclusive menores que el ingreso mínimo decretado por ley, ¿no? Entonces, esos padres sin recursos necesitan de la ayuda de los hijos. Y acá viene la pregunta: ¿cumplen acaso este mandamiento aquellos que creen hacer un gran esfuerzo, dándoles lo exacto para que no se mueran de hambre los padres, cuando ellos mismos, los hijos, no se privan de nada, tienen lujos, tienen cosas, y relegan, por ejemplo, cuando los llevan a su casa, relegan a la peor habitación de la casa, solamente para no dejarlos en la calle a los padres, los ponen en un cuartito pequeñito, el peor de la casa, lo dejan ahí a los padres abandonados muchas veces. Y ellos sí reservan para sí lo mejor y lo más cómodo, ¿no? Entonces, la pregunta y la respuesta es acá obvia, ¿no? Que no están cumpliendo con su deber. ¿Cuántas veces lo hacen de mala voluntad? Porque consideran que los padres mayores ya son un estorbo, ¿no? Un estorbo, una carga, ¿no? Lo hacen de mala voluntad. Y como se sienten muy bien, digamos, o que están cumpliendo su deber por llevarlos a su casa y darles una habitación, dice, bueno, tienes que pagar pues la habitación que estás ocupando, ¿no? De alguna manera que te estoy dando. Y les obligan a hacer tareas domésticas para que de alguna manera paguen lo que están recibiendo de ellos, ¿no? Esa habitación o esa comida que le hacen llegar, ya pues les dan la responsabilidad de que hagan tareas domésticas, ¿no? Acá viene la pregunta: entonces, ¿está bien que los padres ancianos y débiles sean los servidores de los hijos jóvenes y fuertes? Muchos casos todavía se dan así. De repente ustedes dirán, no, ¿cómo va a ser eso? Pero hay estos casos. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Acaso la mamá, cuando te amamantaba o te daba de lactar, te cobraba la leche que te daba? La respuesta es obvia, ¿no? La mamá no te cobraba la leche. O te reclamaba cuando se quedaba despierta toda la noche, cuando estabas enfermo o enferma, y ella se quedaba despierta cuidándote, velando para que no
si tosías o si te podías caer o qué sé yo, o un ataque de tos, qué sé yo, ¿no? Y si te faltaba algo, alguna medicina, iban caminando hasta la farmacia que podía quedar muy lejos, caminando en altas horas de la noche, buscando una farmacia que estuviera abierta de turno en la noche para conseguir la medicina. Jamás los padres han reclamado eso a sus hijos, ¿no? Entonces, de ahí se desprende, ¿no? Que no es solamente lo estrictamente necesario lo que los hijos deben dar a sus padres, especialmente aquellos padres que tienen bajos recursos económicos. No solamente es eso, ¿no? Sino también deben darle, como dice acá, las pequeñas dulzuras de lo superfluo. O sea, hacerles una vida grata, feliz, porque ya las personas mayores sabemos pues, que le quedan pocos años de vida entre nosotros, ¿no? Entonces, hacerle pasar momentos bonitos, de repente no es algo, una necesidad básica, indispensable, pero sí es algo agradable, bonito, una demostración de cariño, ¿no? Los agasajos, los cuidados exquisitos que dice que solo el interés de los que ellos han recibido y el pago de una deuda sagrada. Es como si tuviéramos una gran deuda que no podemos pagar y al menos intentamos pagar los intereses de esa deuda a través de estos pequeños actos de agradecimiento a los padres, ¿no? Y se dice que esa es la verdadera piedad filial que Dios recibe o acepta con cariño, ¿no? Cuando se ejerce con amor, con sinceridad y con preocupación por los padres, ¿no? Y acaba de pasar el Día de la Madre, ¿no es cierto? Generalmente estas fechas son fechas de reflexión, ¿no? Entonces estamos a tiempo, ¿no? Para poder aplicar todas estas cosas que estamos reflexionando y comprendiendo ahora, ¿no? Desgraciado aquel que olvida lo que debe a los que le han sostenido en su debilidad, a los que con la vida material le dieron la vida moral, a los que muchas veces se impusieron duras privaciones para asegurar su bienestar. Es muy frecuente la ingratitud de las personas e incluso la ingratitud de los hijos, porque los hijos reciben las cosas y no se preguntan cómo habrá hecho mi papá o mi mamá para darme lo que estoy recibiendo, ¿no? De repente papá o la mamá se hicieron un préstamo, trabajaron horas extras para conseguir el dinero y no lo van a gastar en ellos, sino para darles al hijo o a la hija lo que necesitan, ¿no? Entonces, para que estén bien, para que estén cómodos, para que tengan cubierta esa necesidad. O sea, muchas veces los padres hacen esos sacrificios por sus hijos, ¿no? Sin publicarlos pues en ningún lado, ¿no? Diciendo, oye, he hecho este sacrificio para darte. No, se lo dan nomás, ¿no? O sea, con amor, con cariño, ¿no? Entonces, pero este es un momento de reflexión, ¿no? Desgraciado también el ingrato, porque será castigado con la ingratitud y el abandono, ley de causa y efecto. Aquel que practica la ingratitud, esa ingratitud que él ejerció a sus padres, también le va a regresar en algún momento a él. Si no es en la siguiente, ¿no? Y dice acá, miren, será herido en sus más preciados afectos. Y algunas veces desde la misma vida actual, de la misma existencia actual. Y de seguro en otra existencia, en la que sufrirá lo que ha hecho sufrir a los demás. ¿Sí? Todo lo que se hace, se paga. Eso es cierto. Hago cosas buenas, recibiré cosas buenas. Hago cosas no tan buenas, igual las recibiré también en esa misma intensidad.
Pero algunos dirán, pues, ¿no? No, pero mis padres no fueron amorosos, fueron maltratadores, me pegaban, no cumplían sus deberes para conmigo, ¿no? Y acá es verdad, pues, ¿no? Hay algunos padres que olvidan sus deberes y no son para sus hijos lo que deben ser. Es cierto. Pero le corresponde a Dios hacer la justicia y no a los hijos. Y eso tenemos que entenderlo, ¿no? En todos los campos de la vida, ¿no? Recibimos una ofensa, no nos corresponde a nosotros hacer la justicia, porque nosotros no somos Dios. A la justicia divina se va a encargar de ajustar las cuentas. Eso debemos tenerlo siempre presente, ¿no? No nos corresponde a nosotros. Entonces, sin embargo, no debemos reprochar ese mal comportamiento de nuestros padres hacia nosotros, porque de repente nosotros lo merecíamos de alguna existencia anterior. Eso es lo más probable. Entonces, por algo sucedió así, ¿no? Por algo sucedió así. Y reflexionemos sobre la caridad, ¿no? Si la caridad dice, eleva a ley el devolver bien por mal. O sea, si me hacen daño, yo debo devolver algo bueno, no también daño, ¿no? Ser indulgente con las imperfecciones de los demás. Indulgente, ¿qué quiere decir? Pasar por alto las imperfecciones de los demás. No maldecir a su prójimo. No desearle el mal, no tener malos pensamientos o deseos negativos hacia esas personas. También nos dice, como parte de la caridad, que debemos olvidar y perdonar los agravios. Y Jesús nos dice, ¿no? Eso es fácil. Lo más difícil es amar a los enemigos. Eso es lo más difícil. Pero nos dice, ¿no? Nos habla todo esto. Nos dice Jesús que debemos practicar la caridad con todo ese alcance. Y con mayor razón y obligación con respecto a nuestros padres. O sea, si lo tenemos que hacer para con el prójimo, con mayor razón, doblemente con nuestros padres. Eso que nos quede bien remarcado y bien claro, ¿sí? Si tenemos obligación para el prójimo, para los padres es doblemente mayor esa obligación. Entonces, tenemos que tomar como regla de nuestro comportamiento todos los preceptos que Jesús habló que debemos tener, enseñó que debemos ejercer sobre nuestro prójimo, ¿no? ¿Y qué pasa si procedemos mal con el prójimo, con un extraño, por ejemplo? Es más fuerte si es que procedemos mal con nuestros padres, con nuestros allegados, nuestros padres o nuestra familia, ¿no? Si procedo mal con un extraño, peor si lo hago contra mis padres, ¿no? Y que si procedo mal contra un extraño puede ser una falta, pero si procedo mal contra mis padres se eleva a categoría de crimen, ya no es una falta, es un crimen, ¿no? Porque esa falta de caridad se le añade la ingratitud. O sea, no es un juego esto, es algo ya más serio, más grave de lo que nosotros habíamos pensado, ¿no? Honrar padre y madre. Desde pequeñitos se escucha honrar padre y madre, honrar padre y madre. Pero ¿habían ustedes reflexionado en torno a lo que significa esto? Estamos viendo que es una cosa bien fuerte, bien seria. ¿Mm? Por otro lado, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra, ¿no? Eso es lo que normalmente leemos o encontramos en las literaturas o en los diferentes, las diferentes iglesias, ¿no? Religiones. Pero la segunda parte es la que no está muy clara o no está explícita en algunas partes. Dice, que el Señor tu Dios te dará.
sobre la tierra que el Señor tu Dios te dará. Y ahí está la clave para entender lo que esto significa. Vamos a ver, ¿no? Entonces la pregunta podría ser, ¿no? ¿Por qué pues Dios promete como recompensa la vida en la tierra y no en la vida celeste, ¿no? Que debería ser para estar alineado con lo que Jesús nos prometía, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La explicación va un poco en la segunda parte, ¿no? Que dice que Dios te dará, que el Señor tu Dios te dará, ¿no? Que está muy eliminada de la versión moderna de los 10 mandamientos, del decálogo, ¿no? Y eso un poco que hace perder su verdadero significado, ¿no? Vamos a ver cuál es su verdadero significado. Acuérdense cómo estaban los hebreos y qué pensaban en la época en que se fueron dadas a conocer estas palabras, ¿no? Ellos en principio no entendían a qué se referían con la vida futura, no entendían eso, ¿no? Porque ellos pensaban que la vida era solamente la vida corporal, por un lado, ¿no? Eso es lo que ellos creían, ¿no? Entonces, tenían que impresionarle más a lo que ellos conocían o ellos veían, ¿no? Por eso las parábolas y las enseñanzas de Jesús están en un lenguaje que ellos podían entender, un lenguaje a su alcance, ¿no? Y como al hablar, igual que hablarle a los niños, le da en perspectiva algo que ellos puedan satisfacerse, ¿no? Para poder entender, ¿no? ¿No? Y recuerden que ellos en esa época habían huido de Egipto y estaban en el desierto. No tenían un territorio, no tenían una tierra, eran nómades en el desierto, ¿no? Entonces, y hablaban de la tierra prometida, ¿se acuerdan? La tierra que Dios les dará era la tierra prometida, que ellos todos deseaban y querían llegar a una tierra prometida, ¿no? Entonces, esa larga vida que Dios dará, ellos les hace referencia a la tierra prometida, ¿no? Entonces ellos no querían nada más que eso. Y Dios les dijo que vivirían mucho tiempo en ella, que la poseerían mucho tiempo si observaban sus mandamientos. Entonces, esa era la forma como les explicaba para que pudieran entender que tenían que cumplir con honrar al padre y a la madre, ¿sí? Para que tuvieran larga vida en esa tierra prometida, ¿no? Pero cuando llegó Jesús ya las cosas cambiaron un poquito, ¿no? Ya estaba poquito más desarrolladas las personas y entonces la idea que les transmite Jesús es la siguiente, dice, mi reino no es de este mundo, allí y no en la tierra recibirán la recompensa de sus buenas obras. Entonces ya Jesús les habla de un lugar o su reino que no era el planeta Tierra, no era la Tierra, sino algo que estaba en otra dimensión, ¿no? En otro espacio, digamos, ¿no? Entonces la tierra prometida material ya se convierte en la patria celeste, ¿no? La patria espiritual, ¿no? Ya es un avance en el detalle de lo que promete Jesús, ¿no? Estas palabras, ¿no? Y les recuerda, ¿no? Le dice, honra a tu padre y a tu madre, y no les promete la tierra, sino el cielo, ¿sí? Entonces ya aquí va esclareciendo un poquito más. Y bueno, vamos a ver un caso que se publica en la revista Espírita, que lo redacta y lo narra el mismo profesor Kardec. Es un artículo que publica en la revista Espírita. Es un caso muy interesante. Ahora van a ustedes a conocerlo y yo se lo voy a ir contando. Meses atrás, la señora X, no mencionan su nombre,
por guardar la reserva de ese entonces, había perdido a su única hija, que tenía 14 años. Murió la niñita. Era una niña muy tierna, muy digna de su madre, por eso ella estaba muy triste, porque tenía muchas cualidades que prometían hacer de ella una mujer íntegra, o sea, una jovencita muy buena. Ella había fallecido a raíz de una larga y dolorosa enfermedad. Había sufrido y había desencarnado, ¿no? Entonces, esta señora X estaba muy triste por esto, ¿no? Única hija, una hija buenita y muere, ¿no? Luego de una enfermedad muy triste. La madre estaba pues inconsolable ante esta pérdida. Veía también que su salud se alteraba por la tristeza y el profundo dolor, ¿no? Y repetía sin cesar que pronto ella iría a reunirse con su hija. Pronto ella decía, ya pronto me voy a unir con mi hija. Sin embargo, se enteró de que había una posibilidad de comunicarse con los seres del más allá. En esa época, recuerden que el profesor Kardec y los fenómenos mediúnicos se estaban dando en forma masiva por Europa y América, ¿no? Entonces la señora X resolvió buscar en una conversación con su hija un alivio a su pena, ¿sí? Un alivio a su dolor. Había una persona conocida de ella que era medium y la busca, ¿no? Sin embargo, esta medium no tenía mucha experiencia para evocar a espíritus de esa naturaleza y sobre todo una situación tan seria, ¿no? Tan triste y a la vez solemne, como menciona acá, la madre con el sufrimiento y buscar a la hija en el otro plano, ¿no? Entonces solicitaron al profesor Kardec para que asista también a la reunión, o sea, la medium, la señora X y el profesor Kardec. Como dice acá, eran tres: la mamá, la medium y el profesor Kardec. Y vamos a ver cuál fue el resultado de la primera sesión, porque pareciera que hubieron más, pero esta primera sesión mediúnica. La mamá dice, ¿no? Evoca, ¿no? En el nombre de Dios Todopoderoso, Espíritu Yuli, Yuli se llamaba la hija, mi hija querida, te ruego que vengas si Dios lo permite. A los, al poco momento, en breve, responde, dice Yuli, ¿no? Mamá, estoy aquí, emocionada, ¿no? Pero la mamá duda, dice, ¿eres realmente tú, hija mía, que me estás respondiendo? ¿Cómo puedo saber que eres tú? ¿No? Y el espíritu de la hija dice Lili. Lili era un sobrenombre familiar que tenía esta joven en su infancia y que no era conocido ni por la medium ni por el profesor Kardec, puesto que desde varios años solo se la llamaba por su nombre de Julie. Ante esta señal, la identidad era evidente. La madre no pudo dominar su emoción y estalló en sollozos. Imagínense, ¿no? Qué emocionante, ¿no? Comprobar que era su hija que hablaba desde el otro plano. Porque ese sobrenombre de Lili solamente lo conocía la mamá, ¿no? No lo conocían ni la medium ni el profesor Kardec. Entonces, la misma chica le dice, mamá, ¿por qué te afliges? Soy feliz, muy feliz, no sufro más y te veo siempre, ¿no? Porque la ve a la mamá que está, pues, triste, ¿no? O que paraba triste. Pero yo no te veo, le dice. ¿Dónde estás? O sea, la hija la ve a la mamá, pero la mamá no la ve a la hija, ¿no? ¿Dónde estás? Dice, aquí a tu lado. Mi mano está sobre la señora, refiriéndose a la medium, para hacerla escribir lo que te digo.
mira mi escritura, le dice. O sea, lo que llamamos la letra, ¿no? Mira mi letra, mira mi escritura. Y en efecto, la mamá comprueba que el tipo de letra era de su hija cuando estaba encarnada. O sea, el tipo de letra era el mismo. Y la mamá le dice, tú dices mi mano. ¿Eso quiere decir que tienes un cuerpo? Y le dice la hija, no tengo más ese cuerpo que me hacía sufrir tanto. Acuérdese que estaba con una enfermedad larga y penosa, ¿no? Pero tengo su apariencia. ¿No estás contenta de que yo no sufra más, ya que puedo conversar contigo? Entonces, si te viera, te reconocería, le dice la mamá. Y la hija le dice, sí, sin duda. Y a menudo ya me viste en tus sueños. La mamá le dice, realmente te vi en mis sueños, pero creí que era mi imaginación, un recuerdo. No, era yo la que siempre estaba contigo, buscando consolarte. Fui yo que te inspiré la idea de evocarme. Tengo muchas cosas para decirte. Desconfía del señor ZZ. Él no es sincero. Se refiere a un señor que solamente la mamá lo conocía también. Un señor ZZ, un apellido X, ¿no? Él no es sincero. Ese señor, que era conocido únicamente por la mamá y nombrado tan espontáneamente, era una nueva prueba de la identidad del espíritu que se manifestaba, obviamente, ¿no? La madre le vuelve a preguntar, ¿y qué puede hacer pues ese señor ZZ contra mí? ¿Puede hacer algo? Le pregunta, porque parecía que ella no se daba cuenta y no tenía desconfianza de esa persona, ¿no? Y le dice, no puedo, la hija, ¿no? No puedo decírtelo. Eso me está prohibido. Solamente puedo advertirte que desconfíes de él. O sea, que tenga recelo y cautela, ¿no? Con esa persona. Y le pregunta, ¿no? Ya en otra parte del diálogo le dice, la madre pregunta, ¿no? ¿Estás entre los ángeles? Y la hija le responde, oh, todavía no. No soy lo bastante perfecta. Y la mamá le dice, sin embargo, no te conocí ningún defecto. Eras buena, dulce, amorosa y benévola para con todo el mundo. ¿Eso no es suficiente? Extrañada, ¿no? Porque era una chica buena. ¿Mm? La chica le responde, para ti, mamá querida, yo no tenía ningún defecto. Y me lo creía porque frecuentemente me lo decías. Pero ahora veo lo que me falta para ser perfecta. O sea, en el plano espiritual uno abre su conciencia más y se da cuenta de las cosas sus defectos y las cosas que todavía le falta corregir, ¿no? La mamá le dice, ¿no? ¿Cómo vas a adquirir las cualidades que te faltan? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo va a hacerlo? La hija le responde, en nuevas existencias que serán cada vez más felices. En la medida que el espíritu va progresando, las existencias son cada vez con más momentos de felicidad, ¿no? Mientras más elevado es el espíritu, más felicidad va adquiriendo para su vida. Y pregunta curiosa la madre, ¿será en la tierra que tendrás esas nuevas existencias? La hija le responde, no lo sé. Puede ser que sea en la Tierra o puede ser que ya le toque ir a un planeta un poquito mejor. Puesto que no habías hecho mal alguno durante tu vida, ¿por qué sufriste tanto? Acuérdense que tenía una enfermedad muy dolorosa y larga, ¿no? Prolongada, dicen. ¿Por qué sufriste tanto? Pruebas, pruebas, le dice la hija, ¿no? Las he soportado con paciencia por mi confianza en Dios. Soy muy feliz hoy. Hasta pronto, mamá querida. Se despide, ¿no?
Entonces, miren cómo toma, ¿no? La enfermedad larga y penosa, la toma como una prueba y la soportó con paciencia por su fe. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros también, ¿no? Ante las pruebas de la vida, tener paciencia y fe, ¿no? Si no las puedo resolver, obviamente, pero si las puedo resolver, sí hay que resolverlas, ¿no? Entonces, y ella es feliz ahora, es la recompensa que Dios promete cuando atravesamos las pruebas y las vicisitudes con fe y paciencia, ¿no? Entonces, ahora es feliz ella, como liberada, ¿no? Y se despide de la mamá. Entonces, ante tales evidencias, dice la pregunta, ¿no? ¿Quién podría hablar de la nada después de la tumba? Cuando la vida futura se nos revela tan palpable. O sea, este diálogo recopilado y estudiado y comprobado por el profesor Kardec es una muestra, pues, de que la vida continúa después de la muerte física, ¿no? La madre que estaba tan triste siente hoy una felicidad inenarrable al poder conversar con su hija, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Qué grato, qué reconfortante, qué esperanzador el poder saber que tu hija que murió en situaciones tan tristes, que tanto amor le prodigas, está viva y continúa viva en el otro plano y que está bien ya, ¿no? Recuperada. Entonces, entre ellas, mamá e hija, no existe más la separación. Sus almas se entrelazan y se expanden en el seno de una y de otra por el intercambio de sus pensamientos. A través de la emancipación del espíritu en los sueños, se pueden nuevamente encontrar, ¿no? Y también acuérdense que la hija le puso la intuición para que la mamá la evoque a través de una reunión de este tipo, ¿no? Entonces, nos dice el profesor Kardec que ha habido pues acá una reserva en cuanto a este relato, en cuanto a los nombres, ¿no? Pero la publicación de estos datos han sido autorizados por la mamá, por la señora, ¿no? Porque les decía, ¿no? Si todos los que han visto partir de la tierra sus afectos pudiesen sentir el mismo consuelo que yo, o sea, le dio la autorización al profesor Kardec para que publique esto, para que sea un consuelo para aquellos que habían perdido seres queridos y tuvieran la fe y la confianza de saber que la vida continúa, ¿no? Y concluye el profesor Kardec diciendo que solamente va a agregar una palabra dirigida a los que niegan la existencia de los buenos espíritus. Les preguntaremos cómo podrían probar que esta joven en espíritu era un demonio maléfico. Acuérdense la prohibición que estaba, hacían referencia que estaba en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? Decía que era pecado, que estaba prohibido evocar a los muertos porque están llamando al diablo, decían, ¿no? Entonces por eso estaba prohibido, o a demonios, ¿no? Entonces, ese era porque, acuérdense de la época en que vivió el pueblo hebreo, era recién, y habían salido de Egipto, la ley mosaica, les prohibía hacer este tipo de vocaciones porque muchos se habían contaminado con las costumbres que tenían los egipcios de la magia, la hechicería y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces él no quería que hagan ese desmadre, digamos, ¿no? Entonces, pero en este caso vemos que a través de los estudios serios, la experimentación que se dio en la época de Kardec, se pudo establecer estas comunicaciones que hasta la fecha nos sirven de referencia como pautas para comprobar la existencia del espíritu luego de la muerte física. Entonces, miren, el amor filial, el amor de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres, no se acaba con la muerte del cuerpo. Y también hemos podido entender que nuestro deber para con nuestros padres va más allá de la ley de amor y caridad, sino va hacia los niveles de honrar, vigilar, ver por nuestros padres,
satisfacer sus necesidades, cuidarlos, ampararlos y darles amor, ¿no? Entonces es una enseñanza que el día de hoy hemos podido reflexionar juntos, por lo cual les damos las gracias por su atención y los esperamos también el próximo martes como Camino de Amor con un tema similar para poder reflexionar juntos y crecer espiritualmente. Muchísimas gracias y también solamente para invitarlos para el próximo, bueno, si quieren profundizar, estos son los libros que se han utilizado para el día de hoy. El Evangelio según el Espiritismo, el capítulo que se llama Honra a tu padre y a tu madre, y la Revista Espírita de enero de 1858. ¿Sí? Invitarlos para los lunes a las 7:30, nuestras reuniones son a las 7:30, para este espacio de reflexión también en torno a las enseñanzas de Jesús. Un espacio abierto totalmente al cual pueden unirse a través del ID de Zoom que acá publicamos, ¿no? 433-960-1063. Y sus pedidos de oración también para enfermos físicos, personas en desequilibrio, familias en desarmonía y desencarnados, para nuestras reuniones, y estas sí son cerradas los días jueves a las 7:30. Pueden hacer sus pedidos a este número de WhatsApp de acá de Perú, 987-549-886. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por su atención. Dejo de transmitir a los hermanos de Facebook y agradeciéndoles su participación y los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias.